Bienvenidos al Arca, un podcast que te ayudará en tu vida espiritual. Sean muy bienvenidos a nuestro cuarto capítulo ¡Yuhu! del Arca. Cuarto capítulo, Pame. Sí, estoy feliz. Eso quiere decir que ya llevamos un mes. Un mes, claro, o 4 semanas. Sí, pasa muy rápido el tiempo, demasiado rápido y estamos muy contentos con la difusión, con sus publicaciones que nos han compartido, también sus reflexiones y esperamos que sigan haciéndolas porque así nos damos cuenta que ustedes nos están escuchando y que no estamos hablando solamente al aire. ¿Cómo estás, Elías? Agradecido al Señor y esperando su temprana. No, bien, bueno, un poco cansado, ha sido unos días un poco cansadores. ¿Quieren saber qué hora es? No, mejor no digo, no revelemos. Nuestra interperancia. Hoy no. Pero bien. Bien. ¿Y tú cómo estás? Ya que me interrumpiste. Bien, he estado bacán, me siento feliz, pero hoy día fue un día de lucha, porque me tienen aburrida los perros de mi vecina. O vecina, si algún día llega a escuchar esto, le tiré agua a sus perros hoy día. Oye, Pame, ¿y te acordabas que íbamos a hablar del carácter hoy día de casualidad, así como, no sé? ¿Y tú consideras que eso es malo? No sé, dejémoslo a que el público... Quizá algún vegano va a decir que eso es violencia contra los perros. Pucha, es que no podía concentrar, necesitaba trabajar y... No, de verdad me tuve que ir de la casa un rato, porque estaba me dolía la cabeza, de hecho, con los perros. No vencí. Creo que aún me queda mucho por aprender sobre el carácter y cambiarlo, etc. Adivina de qué vamos a hablar hoy día. Del carácter. Del carácter y cómo luchar con los perros pesados. Sí, bueno, quizás este podcast va a ser algo más psicológico y también creo que es rudo porque que nos molesta a todos, que es el carácter, y quizás muchas veces mencionamos el carácter del que está al lado y obviamos nuestro carácter, sí. Nos costó armar este programa, ¿cierto, Elías? Porque tiene demasiadas aristas el tema del carácter, muchas. Y como concentrarnos solamente en una área o hacerlo tan resumido nos costó. Pero esperamos en el Espíritu Santo que puedan digerir este mensaje de tal manera que pueda impactar en su vida. Y que Él nos guíe, porque en realidad yo no cacho mucho. Bueno, Elías, quería hacerte una pregunta, un poco personal, incómoda. Uf, Pamela. ¿Cómo consideras que es tu carácter? Mira, yo creo que mi carácter es malo. No me gusta mi carácter, la verdad. No me gusta ser todavía muy reactivo a algunas cosas. A veces las emociones me hacen reaccionar de una forma de la cual siempre me termino arrepintiendo. Entonces por eso diría que mi carácter no es muy bueno o es malo y no me gusta mucho. ¿Qué te dicen de tu carácter? A ver, tu esposa, ¿qué te dice? Oye, Elías, pucha, cambia el carácter. Bueno, ahora que lo mencionas de esa forma, igual últimamente ella me ha dicho de que he cambiado, porque antes peleábamos mucho o siempre habían discusiones que yo generaba muy tontas, y ahora ella me ha dicho que no es tan así. Y de hecho ahora como que está aflorando su carácter, a donde yo mengué el mío. Cabe mencionar que Elías lleva meses de casado. Sí. Así que está... Vamos a cumplir 8 meses ahora el 3 de agosto. Está que recién... el 3 de abril. Recién están conviviendo sus caracteres y es el primer año el más complejo. Exacto. Pero gracias a Dios ha habido un cambio favorable. Pero... todavía no estoy conforme. No, pues a lo largo de la vida nosotros debemos ir cambiando nuestro carácter. Bueno, te quiero comentar que a mí me encanta este tema. No te puedo decir que soy experta ni nada. Me gusta mucho la psicología y me gusta mucho leer. Y gracias a Dios he aprendido muchas cosas que me han enseñado a ser mejor, entre comillas. Pero quise aprender de este tema también por mi también por mi relación matrimonial, porque cuando uno va a vivir con alguien que es totalmente distinto y fue criado totalmente distinto, comienzan a aflorar cosas que quizás uno no tenía idea que existían.
Y yo me di cuenta que era bien complicada. Yo me consideraba tranquila, de hecho la más tranquila de mi familia, que ahora pueden estar escuchando esto y van a decir no. Pero sí, mi familia tiene un carácter muy complejo. Y digo, los Godoy tienen un carácter muy complejo. Entonces, cuando fui a vivir con Dani, vivimos con mi suegra. Y mi suegra, yo digo que es como hombre, porque nunca se enoja, es un amor servicial, etcétera. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que yo no era así, que yo tenía muchas cosas malas y que era muy explosiva, poco tolerante. Ni siquiera era como que me enojaba, sino que yo respondía mal por naturaleza. Y típico, oye, si no estoy enojada. Pero Dani era como, ¿pero por qué respondí así? Pero yo hablo así. Era como las costumbres. Y fue así como comencé a tratar de cambiar, con psicólogo de hecho. Así que este tema me fascina por el hecho de que aprendí muchas cosas. Y no voy a adelantar más, sino que entremos de lleno. Podríamos decir que ya no estás tan loca. No sé si loca es la palabra, pero compleja. Oye, Pame, yo te quería comentar otra cosa. ¿Qué pasa? Que llegaron muy pocos audios. Ay, sí, ¿qué les pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué crees tú que está pasando con las personas? No sé, yo creo que no tienen ni idea lo que es carácter. Puede ser. O quizás les da vergüenza. O les complica el tema. Es como cuando hablamos de... Bueno, todavía no hemos hablado, pero cuando hablaremos de la temperancia, el dormirse temprano, y nos duele, o el comer bien. Yo creo que el carácter también es un tema complejo. ¿Y si uno no ve frutos contundentes? Mejor no hablar. ¿Qué voy a contar? O sabéis que, mira, yo quiero ser positivo. Yo quiero ser positivo y decir que quizás nuestros amigos han estado con nosotros conociendo a Dios, han llegado a una comunión y Dios les está dando tanta humildad de que no quieren hablar de su buen carácter y de lo que han cambiado. Puede ser, puede ser. Así que, amigos, los quiero invitar a que no tengan vergüenza. A algunos igual les da vergüenza escucharse, así como, ay, mi voz es muy fea. Pero de verdad que nos sirve a todos escucharlos y aprender de su conocimiento y saber qué hay detrás, qué hay detrás de estas voces. Detrás de la gente que nos escucha. Queremos conocerlos. Y además son anónimos. Sí, son anónimos. Ya vos, Pame, te invito entonces a escuchar el audio, los pocos audios que nos llegaron. Antes de comenzar nuestro capítulo de hoy, escuchemos los mensajes recibidos de nuestros auditores en relación al tema el carácter. Semejante a Jesús, compartir ese carácter maravilloso que Cristo tenía cuando estuvo en la tierra. La manera en que lo veo yo es que, en su momento Pablo dijo que nosotros teníamos que reflejar a Cristo en nosotros. ¿Por qué dijo esto Pablo? Porque reflejar a Cristo en nosotros es una forma de mostrar al mundo el amor de Dios. Y que claro, también es el carácter que tiene el Padre en el cielo. Es un carácter manso, humilde, compasivo, amoroso, con todo y para todas las cosas. El amor de Dios para todos sus hijos, el amor del Padre para con el mundo, porque dio a su Hijo unigénito, es una forma de transformar vidas. Y yo creo que la transformación del carácter ocurre para nosotros de manera muy sutil. Pese a que el Señor hace cambios importantes en nuestra vida, a lo mejor no siempre son notorios para nosotros mismos, no tanto así como para el resto. Yo creo que tenemos que dar cuenta que los otros se den cuenta de cómo nosotros vamos transformando o cómo en el fondo Dios transforma nuestro carácter en la medida que nos entregamos a Él, lo conocemos, lo contemplamos y le pedimos a Él que nos transforme. Hoy hablaremos del carácter. ¿Me podrías definir qué es carácter? Por supuesto. Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de las demás. Esta la buscaste tú por si acaso. Es importante mencionar que el carácter es diferente al temperamento. Siempre uno cuando habla de carácter tiende a englobar todo el hecho de que lo que heredo, lo que soy, lo que construí, etc. Pero hablando de carácter es imposible no entrar a hablar del temperamento, ¿ya? El carácter se desarrolla
después que nacemos, cuando comenzamos a hablar y a relacionarnos socialmente, en los hábitos, en lo que vemos, en todo lo que nos rodea. Y el temperamento es lo que nosotros heredamos, es algo genético. Pero ambas van tomadas de la mano. No podemos hablar de carácter y dejar de lado el temperamento. Así que tengámoslo en cuenta. A este capítulo, según lo que hemos estado ordenando, nosotros le podríamos poner un subtítulo que sería ser semejante a Cristo. Muchos podremos decir que es imposible parecerse a Cristo, o con la vida que hemos llevado nos cuesta mucho cambiar. Yo sé, Pame, que tú has estudiado mucho acerca de esto y quiero hacerte una pregunta. ¿Podemos ser semejantes a Jesús? ¿La respondo ahora o la dejamos para el final? Que los auditores saquen sus consecuencias. Que cada conclusión. Saquen sus definiciones. Ya, igual, pero voy a decirlo bien. Que cada auditor saque su consecuencia. Dani, no puedo. Déjalo, Pame. Ya, que cada auditor saque sus conclusiones al final, ¿ya? Para ver si podemos ser semejantes o no a Jesús. Mira, entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y muy importante. Entonces es fundamental el tener el estudio de esta materia, porque de esa forma podemos cuidar nuestra mente, ya que si la descuidamos no glorificamos a Dios. Y el tener mentes enfermas, cuerpos enfermos, no agrada al Señor. Entonces, ¿de qué forma yo puedo prever? Estudiando. Y en esta tarde, noche, día, queremos estudiar sobre este tema. Y sabes que a mí lo que más me impacta es el hecho de que a veces tenemos reacciones naturales que no entendemos. A veces nos enojamos, somos impulsivos y mucha gente quizás es violenta, tiene ira, rabia, resentimiento y sentimientos que quizás no saben de dónde vienen porque tuvieron una vida calmada, tuvieron un entorno agradable, no les faltó el dinero, etcétera, pero aún así tienen conductas extrañas. Y es increíble cómo influencia la intemperancia de nuestros padres a nosotros. ¿Teniendo la genética? ¿O a nivel genética o a nivel comportamiento que ellos tuvieron? Mira, el temperamento, como te mencioné antes, es genética, ¿ya? Y es importante también saber de que el feto, al ser feto, cuando empieza a desarrollarse sus sentidos, ellos ya empiezan a absorber lo que está a su alrededor. Por ende, si una madre se alimenta mal, si una madre está triste, si su madre pelea con su esposo y todo eso el bebé lo absorbe de tal punto que eso puede afectar en su vida futuro. O sea, yo algo había escuchado o me habían comentado cuando mi esposa estaba embarazada y me habían dicho algo como que si tú peleas durante la relación y la mamá llega a estar triste, es muy probable de que el niño nazca con tendencias depresivas. O sea, ¿a eso te estás refiriendo tú con esto? Sí, quiero que entiendan de que el carácter es una consecuencia de todo lo que vivimos y parte desde que somos fetos. Entonces, en mi experiencia te puedo explicar, como para que lo aterricemos el tema, que yo comencé a hacerme preguntas. Yo creo que todos en nuestra adolescencia vivimos como esa crisis existencial, de preguntarnos cosas, del por qué soy así, por qué me gusta hacer esto, por qué tomo malas decisiones y un sinfín de cosas. Entonces, yo me hice muchas preguntas. Y ya de adulta como que empecé a resolverlas porque tengo más herramientas para hacerlo. Y gracias también porque conozco al Señor. Entonces comprendí que había muchas situaciones en mi familia que generaron ciertos sentimientos en mí. Y yo al tener conocimiento y poder desarrollarlos, poder entenderlos, darle solución, yo pude ir resolviendo temas. Por eso, como te mencionaba al principio, fui al psicólogo y me empezó a gustar igual, pues, porque el sentirte de una forma toda tu vida, que la tomas normal, y cuando aparece alguien en tu vida, en este caso Dani con su familia, que eran totalmente distintos, yo comprendí que podía ser distinta igual, po, a pesar de que nací o tengo una herencia de familia X, que yo puedo cambiarla, ¿ya? Y estamos hablando en el tema humano,
Yo creo que uno no se da cuenta su falencia hasta que empieza a interactuar con otras personas. Y ahí empiezan a haber choques del carácter mismo, emociones, discusiones, o llevarse muy bien con una persona y descubrir, oh, tenemos esto en común. ¿Te ha pasado? Pero yo creo que eso que comentaste, a pesar de que por lo general uno no anda en la vida, quizás alguien de nuestros auditores sí, pero por lo general el común y silvestre no anda diciendo, no, es que yo soy así porque, y empezar a analizar desde que era feto y decir, no, yo soy así porque cuando yo estaba feto pasó esto, no. Sí. Pero todos sí lo sabemos de alguna forma, porque todos le echamos la culpa o simplemente cerramos esto en, yo soy así porque me criaron así. Sí, porque mi papá es así, entonces yo voy a seguir siendo así. O no sé, pues te dicen algo y tú dices, a ti salí, pues, diciéndole a, no sé, pues, al papá, al papá, pero si la gente sabe esto y el mundo en general sabe esto, yo me he podido dar cuenta de que no hay una preocupación acerca de, oye, estamos siendo malas personas, oye, soy un enojón, oye, soy un poco descriteriado para decir las cosas. Pues eso te decía al principio del hecho de que es más fácil ver el carácter del que está al lado. Pero ¿no te has fijado que hay como todo un eslogan o una cultura que dice, soy como soy, haz lo que quieras, di lo que quieras, y sin importar nada? Sí. Entonces eso en realidad, más que ser una solución, es como un conformismo que genera más problemas. No, y tapar el problema, porque es fácil decir que yo le dijera a Dani, pucha Dani, yo nací, mi familia se trata así, todos hablamos igual, así que mala suerte, tenés que acostumbrarte. Y no creo que llegue a un buen puerto esa decisión. No. Yo creo que quizás lo va a aceptar una semana, un mes, un año, pero no creo que sea algo y sea sano tampoco. No creo que sea algo sano obligar al otro a soportar tu mal carácter. Mira, hay un principio que está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, que dice que el cuerpo es el único medio a través del cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. O sea, si queremos tener un mejor carácter, totalmente debemos analizar la mente y el alma y cómo se están desarrollando, porque no podemos ser ignorantes. Tú mencionaste, nadie anda por la vida diciendo por qué soy así, pero creo que deberían considerarlo, porque yo, si un día trato mal a Dani, yo no me siento bien. Yo decir, ¿por qué lo hice? Yo herí un corazón, lo hiero cada día, y yo no puedo decir, bueno, soy así. No, pues yo debo hacer el análisis y decir, pucha, yo ya no quiero hacer más esto. ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo yo ser distinta? Y eso entiendo que es lo que hacen un poco los psicólogos, como escarbar un poquito en tu vida anterior. Entiendo. ¿Cómo en tu vida anterior? En tu vida ancestral. Ya, a ver, Elías, ¿qué pasó? No, perdón, me expresé mal. Acláralo. Me expresé mal. En tu niñez. En tu pasado, eso. En todo. Sí. Que muchas veces no tiene que ver quizás con la familia, ¿ya? Porque a veces no pasamos mucho tiempo con nuestra familia y tenemos otros tipos de relaciones. O sea, las amistades, el colegio, la universidad, los pololos que tuviste, todo va formando tu carácter. Chuta. Pido perdón. Antemano. Elías, ¿tú tienes ahí anotado los caracteres? Lo que pasa es que, como dijiste que íbamos a hablar del carácter, y tú eres un tema que tú dominas y que te gusta mucho, tuve que leer el libro que me recomendaste. Ya, y justamente es pedazo de libro y son varios tomos. Justamente leí algo que hablaba acerca de los caracteres de la iglesia y me encantó y lo anoté. Ya, genial. Así que ahora entramos de lleno como a lo espiritual. Si se dieron cuenta, estuvimos como viendo el carácter como más psicológico o más... Y de cualquier persona. Claro. Pero ahora el libro habla acerca de el carácter de las personas en la iglesia, y uno de esos caracteres que empieza describiendo, y obviamente son malos, es el carácter de la persona que le gusta causar controversia.
Quizás él no se da cuenta, o quizás sí, quizás lo hace para demostrar su conocimiento, o tiene un afán de sentirse superior humillando al resto, pero es una persona que siempre dentro de la iglesia va a estar buscando la controversia, va a leer un versículo nuevo y ese versículo es medio malinterpretable y va a empezar a hacer controversia. Entonces ese es uno de los malos caracteres que se encuentran en la iglesia, y si no lo encuentras, puede que seas tú. No, si ya tengo a alguien. No, mentira. Bueno, a todo esto, lo principal, en vez de hablar y acusar, este no es el objetivo, sino que el objetivo de hablar esto es que tú entiendas que todas las personas son distintas y todas las personas tienen un distinto carácter y uno tiene que comprenderlas. Y cuando uno comprende y no simplemente se anda enfrentando contra estos caracteres distintos al tuyo, la relación y tu expresión hacia ellos o cómo te enfrentas ante un problema originado con esta persona va a ser totalmente distinta. Y sabes que en base a lo que dices, tratando de no alejarnos de lo que estás mencionando, Cristo estudiaba las mentes de las personas, estudiaba cuál era tu necesidad, cómo era tu carácter, y él, en base a ese estudio, él te hablaba del amor de Dios, te hablaba de Dios, ¿cachai? Entonces nosotros también debemos hacer eso. Y qué cuático, porque justamente este mismo libro, en esa misma parte, dice que Satanás hace exactamente lo mismo. Y él lleva miles de años estudiando y comprendiendo y manejando la mente humana a su antojo, casi con hilos. Él sabe que si te toca en una parte, tú vas a reaccionar de esta forma. O tienes una lista de cosas para poder reaccionar. Depende de la que tú tomes, depende de cómo tú reacciones, él ya identifica qué tipo de persona eres tú y con qué tentaciones te puede atacar. Pero sí, obvio, porque ladraban los perros, po. Interesante. Ya, y uno de estos era el controversial, ya que siempre va a andar buscando problemas, o que no problemas, sino que destacarse por su conocimiento, buscando una controversia, buscando llamar la atención, es un debate. ¿Ya? Después habla de la persona que es severa. Pero ojo, la persona que es severa puede que tenga mucha razón. Puede que lo que él esté diciendo sea algo 100% bíblico, pero su carácter es severo. Su carácter, en vez de edificar al otro y enseñar y hacer que la otra persona diga, chuta, si me equivoqué, debería cambiar o considerar, lo dice de tal manera que rompe el corazón y puede causar tristeza u odio. También está la persona que es hostil, que es por naturaleza hostil, que siempre está atacando o se siente atacada, ¿ya? También están los fanáticos, y el fanático siempre va a buscar... Dani le dice los nazis. Los nazis. Siempre va a buscar apegarse a la ley sin tener una comunión real con Dios. Nosotros podemos definirlo como un fariseo. De hecho, todos dicen, no, este es fariseo. Pero es porque se asemeja mucho a su carácter, pues de cumplir la ley a cabalidad sin darse cuenta que el amor va primero y que el principio de la ley es el amor. Yo creo que varios hemos pasado por esa etapa. Exacto, y podemos volver a pasar por eso. Sí, hay que por eso hay que estar atentos. Y como último, o sea, hay más, pero como último encierra a uno que es uno de los más peligrosos. Y este es el liberal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que el liberal malinterpreta las escrituras. A su favor. A su favor. Él pesca un versículo. Pueden haber 10.000 que hablen en contra de él, pero él pesca uno y se afirma de ese versículo para hacer lo que él quiere. Siempre su voluntad está sobre la obediencia a Dios. ¿Y por qué es peligroso? Porque por lo general esta persona siempre va a ser popular, no como el hostil, no como el de la controversia, no como el fanático, que nadie quiere ser como él. Esta persona liberal siempre va a atraer a otros, va a atraer masas, porque es una persona que le hace fácil vivir el cristianismo a otros, porque no te exige lo que hemos hablado antes, abandonarte, sino que tú puedes ser como tú quieres, o no es tan así. Le baja el perfil a todo y por lo general atrae a los jóvenes y a las personas débiles en la fe, y es una piedra de tropiezo. ¿Por qué es una piedra de tropiezo? Porque su ejemplo es como
ley para otros. Mira, Elías, quizás varios auditores se sintieron reflejados en alguna característica que mencionaste, porque somos seres humanos y en algún momento cuando nos apartamos de Dios podemos ser instrumentos de maldad y podemos llegar a ser ese tipo de persona. El tema es cuánto tiempo estás en esa situación, porque mientras más tiempo pase, tu carácter se puede ir deformando de tal manera que puedas llegar a ser una persona y un instrumento de maldad. Es lo más real y lo más cotidiano que tenemos: lavarnos los dientes, bañarnos, peinarnos, salir a trabajar, los hábitos que tenemos diariamente. El tema es que tenemos hábitos que no son muy saludables, que no son muy apegados a Dios ni a su ley, y estos hábitos se van incrustando en nuestra vida de tal punto que cuesta mucho dejar un hábito. Los psicólogos dicen que quitar un hábito es algo casi imposible. Entonces el Señor nos habla en el libro de la temperancia que Él sí puede hacer eso. Sabemos que el Señor es todopoderoso, pero Él requiere de nuestro permiso para hacerlo. Entonces, cuando nosotros tenemos hábitos heredados, que esos son los más difíciles de sacar, y cultivados, y somos esclavos de estas tendencias, el Señor nos llama a que debemos reconocerlas, pelear, controlarlas con todas nuestras fuerzas. Si yo sé que soy adicta a algo o soy, no sé, dame un ejemplo de un hábito malo. Procrastinar. Ya, perder el tiempo, ¿cierto? Es Sí. un hábito que yo creo que todos vivimos en esta generación. Y está a muy fácil acceso, alcance, está a un celular de alcance. Entonces, el Señor nos llama a que los identifiquemos. Yo sé que puede ser muy fome o muy mecánico, o no quiero decir ya, hace esto para poder lograr el éxito. Ya, no quiero decir eso, pero es muy importante, y es lo que a mí me resultó, fue el hecho de empezar a notar y decir, mira, esto es lo que quiero cambiar. Quiero dejar de ser impulsiva, quiero dejar de decir malas palabras o dejar de decir palabras ásperas. Y también los hábitos malos que no me dejan avanzar y tener una mejor comunión con el Señor. Entonces, el Señor nos dice que debemos dejar la voluntad a Él. Hemos escuchado o leído harto del dominio propio. Debemos tener dominio propio, literalmente. ¿Por qué? Porque si no dominamos nuestra mente, no dominamos las cosas que hacemos, dejamos a vista y siniestra de nuestra tendencia. Y debemos recordar que el pecado ha estado en nuestra vida durante miles de años y somos tentados todo el día. Entonces, al entregar la voluntad al Señor, podemos llegar a tener éxito en esta transformación de carácter. Oye, ahora que estás comentando eso, me acordé de algo que he cambiado. ¿Ya? Que es un problema mío, así de siempre. Yo tengo ansiedad generalizada. Y eso me causaba de que yo no podía disfrutar el presente. Siempre estaba pensando en 1000 problemas y siempre tenía soluciones para todo. O sea, me encontraba con un problema y para mí no era algo que nuevo, porque ya lo había pensado dentro de las posibilidades que podía tener ese problema. Pero era bien dificultoso. La cosa es que, conociendo a Dios y estando en esta relación con Él, pude, de un momento sin darme cuenta, dejé de preocuparme por muchas cosas. ¿Por qué? Porque empecé a confiar en Él y ya no tenía esa autosuficiencia en el cual yo quería dominar todos los aspectos de mi vida y me frustraba cuando se salían de mis manos. Y con Dios, en realidad, día a día no me importa lo que pase, porque confío en Él. Y eso es algo que yo puedo notar en mí, que ha cambiado. Y ansiedad generalizada es algo que siempre es constante. Y yo, de hecho, yo no sabía que tenía eso hasta que tú me mandaste un podcast. O sea, unos meses antes yo le conté a mi esposa cómo me sentía. Así como que me sinceré, abrí mi corazón y le dije, ¿sabéis qué? Me siento así. Y unos meses después tú me mandaste el podcast de la mente, no me acuerdo. Y ahí describía ansiedad generalizada, describía todo lo que yo le había dicho, cómo me sentía a la Catalina. Y ahí descubrí que tenía ansiedad generalizada. Que las personas normalmente no eran así. No se da cuenta. Sí.
Bueno, en mi filosofía, por decirlo así, bueno, yo empecé a decirle a todos que trataran de estudiarse a sí mismos y ver cuáles eran nuestros problemas, porque siento que el carácter o bueno, nuestra personalidad no está totalmente desarrollada como Cristo quiere, porque guardamos esas cosas o no le ponemos nombre o no sabemos qué es y sentimos que, bueno, soy así, soy volátil, soy un pajarito que vuela y da lo mismo. No, creo que debemos ser súper conscientes y estudiarnos, porque, bueno, todos sabemos que debemos ser semejantes a Cristo y el resultado de nuestra voluntad de entregársela a Él es ser igual a Cristo. Y creo que todos deberíamos tener el anhelo de ser como Él. Y una de las formas que podemos comenzar este camino, evidentemente, es escuchar todos los capítulos anteriores, porque de verdad, o sea, ponerlos en práctica. Y ponerlos en práctica, porque día a día debemos comenzar a caminar con Él y ser sacrificios vivos, como dice Romanos, estar dispuestos a que el Señor nos moldee, a que el Señor nos diga, ¿sabes qué, Pame? Cambia esto. Y sabes que Elías el año pasado fue rudo, fue de verdad que yo le digo al Señor, ¿qué quieres de mí? Porque fue rudo, y fue rudo en este sentido. Claro, yo estaba buscando cómo cambiar y todo, y empezaron a caer problemas, y problemas sociales, ¿no? Que tuviste problemas con este otro, me peleé con todos mis amigos, no todos, pero con varios amigos, tuve problemas laborales de sociabilizar, y gracias a Dios estaba en el psicólogo, entonces como que me pasaba algo y yo hablaba con mi psicólogo. Y bueno, él es cristiano, entonces siempre hubo un buen consejo. Y resolvimos el problema súper bien, porque a mí, ¿qué me pasaba? Peleaba con alguien y yo la sufría, así que era como, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Y me culpaba, soy súper culposa. Y vivir con culpa es algo muy negativo para la salud. Entonces, después entendí y él me dijo un consejo. Ya me estaba atendiendo hace varios meses y me dijo, ¿te das cuenta que esto te ha pasado más de 2 veces? La misma situación. Y yo así como, sí, no sé por qué, ¿seré yo el problema? Yo soy el problema, yo siempre soy el problema, así. Y él me dijo, no, si de verdad, él me dijo, todos los casos que tú me has contado, realmente la gente ha sido mala onda contigo, así mala. Pero ¿por qué crees que el Señor ha permitido todo esto, que te vuelva a pasar más de 3 veces? Y me dijo, date cuenta, el Señor está moldeando tu carácter, porque esto te está afectando a tal punto que te hace sufrir. Que te hace aflorar emociones que no son de Dios. Claro, entonces él me decía, el Señor te está probando, y el día en que tú resuelvas bien o actúes bien en base a lo que te está sucediendo, el Señor ya no te va a mandar esta prueba. Yo dije así como, ¿en serio? Ya. Y me vine a la casa, empecé a pensar y a estudiar sobre la situación. Y ya han pasado meses y no ha vuelto a pasar esa misma situación. Entonces dije, claro, pues, entonces lo que yo quiero transmitirles es que el Señor le urge que tu carácter sea semejante al de Él. ¿Y de qué forma Él te pule? Te va puliendo con las pruebas. Entonces tú dices, ay, que siempre me pasa lo mismo. Ay, que siempre los perros ladran. Y ahí uno tiene que darse cuenta de que tienes que pasar eso. Superarlo. La superación. Y ahí ya nunca más te va a venir el mismo problema. O quizás sí, pero ya no. No, voy a hacer. No te va a afectar. Entonces, ser cada vez más semejante a Cristo es el resultado que debiéramos tener como todos los cristianos. Y creo que esto ya lo hemos comentado antes, o es algo que siempre digo, que. Bueno, si lo he comentado antes, pido perdón. Que estar con Cristo no soluciona tus problemas. De hecho, cuando uno está con Cristo, puede que te vengan más problemas. O vas a tener exactamente los mismos problemas con los compañeros de trabajo que tuviste todo el año pasado, la semana pasada, o quizás el mismo problema que tuviste ayer. Pero la diferencia es que cuando tú estás con Cristo, confías tanto en Él, le entregas tanto a Él y dependes tanto de Él, se va ese espíritu de autosuficiencia, de que ese problema ya no te afecta como te afectó ayer. Y por eso es importante la comunión. Por eso es importante escuchar su voz.
Mira, hay un versículo que me encanta, que yo creo que resume, no sé si resumen, pero es como justo, ¿cómo se dice? Como Al clavo. al clavo, al hueso. En 2 Corintios 3:18, ese versículo que dice que por tanto nosotros mirando de cara descubierta como un espejo de gloria en gloria seremos transformados a la imagen como por el Espíritu Santo. De gloria en gloria y de carácter en carácter. Hermoso. O sea, es exactamente, o sea, poder llegar a mirarnos al espejo y ya no vernos a nosotros, sino que ver a Cristo. Maravilloso. Respondiendo a la pregunta que te hice al principio, ¿se puede llegar a ser como Cristo? Sí, de hecho es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, ni Sí. siquiera es una sugerencia. Y todos sabemos que el carácter va a ser el único tesoro que vamos a conservar en el cielo, cuando Cristo venga a buscarnos. Seremos transformados cuando seamos ascendidos al cielo, pero nuestro carácter va a ser el mismo que está acá. Por eso es nuestra tarea diaria ser semejante a Él. Buscar la santidad y aborrecer el pecado. Tener un carácter como el que tenía Cristo. Cristo aborrecía el pecado. No puedo evitar acordarme de Pedro. Pedro, uno sabe que Pedro era de los apóstoles, siempre se destacó. En todos los evangelios se destacó, pero no por cosas buenas. Se destacaba porque era impulsivo, se destacaba porque era peleador, se destacaba porque era incrédulo. Ay, no sé cómo decirlo en una palabra, pero era que se las creía que él podía hacer todas. Sí, Y solucionarlo. y quería sobresalir. Sí, siempre quería. Él era no el sé, que más amaba a Cristo. todos tenían la misma duda, pero él era el que preguntaba. Mm, Era atarantado más encima. sí, Bueno, y este Pedro, todos conocemos que cuando cayó la lluvia tardía, él recibió la lluvia tardía, él tuvo una conversión, predicó y muchos se convirtieron, tuvo un ministerio pero hermoso. Y él, antes de morir, en 2 de Pedro, capítulo 1, da unos tips y dice, yo Pedro, el que conocieron, les quiero dar unos tips a ustedes, hermanos míos o hijitos míos, no recuerdo bien. Pero dice, él nos invita a ser partícipes de la naturaleza divina y para eso da unos tips a seguir. También cabe comentar de que cuando uno habla acerca de los frutos del Espíritu Santo, que también van mucho cierto, con ¿no? el Totalmente, carácter, totalmente. No paz, sé por gozo, qué no. amor, benignidad, deberíamos haberlos comentado, ¿cierto? Pero uno sabe que esos no tienen un orden, van con una coma. Claro, van Gozo, todos juntos. coma, paz, benignidad, paciencia, ¿cierto? Sí, Son cosas que uno puede adquirir y que uno puede decir, oh, ¿sabes qué? Yo tengo paciencia. Pero en este caso, él da el paso a paso. Y me gustaría leerlo. sí, porque queremos saber el paso a paso, es muy importante. ¿Puedo leerlo todo? ¿No? No. Esa es la cara de Pablo. Pero coméntalo, pues. Ya, dice, mira, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal amor. Ahora si tú lo lees así a la rápida, quizás no te vas a dar cuenta de lo profundo que es, porque él está diciendo que a tu fe, él no le está hablando a una persona de afuera, él está hablando al cristiano, él te está hablando a ti, él está hablando a mí, de la persona que cree en Dios y se ve ante este problema de carácter, se ve ante esta dificultad de mantenerse bien, de estar conectado con Cristo, de cambiar, de reflejar su carácter, de ser partícipe de la naturaleza divina. Y dice, a tu fe, añádele virtud. Y sabemos que la virtud son las cosas buenas. Cuando tú dices, ¿qué virtud tiene Pamela? Y tú empiezas a decir, no, que Pamela es simpática, es servicial, es buena fotógrafa. Pamela Pino Foto. Dice que a tu fe tienes que añadirle cosas buenas. Antes de cualquier cosa, si tú crees en Dios, empieza a hacer cosas buenas. Empieza a buscar el bien. Y después dice que a esa virtud tú tienes que añadirle conocimiento. Y este conocimiento es por la palabra de Dios. Muchas veces pecamos de ignorancia porque no conocemos.
cuando dice Jesús, creo que dice, pecáis, erráis porque ignoráis las escrituras. Si nosotros tuviéramos el conocimiento, no erraríamos. Y si buscamos el bien y vamos al conocimiento, no tergiversaríamos la escritura. Sí, pues lógico. Entonces, primero, a nuestra fe, virtud, y luego a esta virtud le tenemos que añadir conocimiento. Y luego a este conocimiento tenemos que añadirle templanza. Y la templanza es lo que bien dijimos, el dominio propio. Ser temperantes. Saber cuáles son nuestros límites y trabajar en ellos. Saber si algo me enoja, aguantarlo, soportarlo. Y es clave lo que dice siguiente, porque dice a esa templanza, a lo que tú sabes que falla, a lo que tú tienes que conocer, a esa templanza tú tienes que añadirle paciencia. Y la paciencia, ¿quién tiene paciencia? Las personas que tienen paciencia son realmente virtuosas y se reconocen. Mi Dani. En cualquier parte uno dice, oh, este hombre es paciente, o esta mujer qué paciencia tiene. Bueno, la paciencia no la vamos a adquirir de la nada. No. Hay que seguir este orden que nos está diciendo Pedro, que Pedro sabemos que no era para nada paciente, y él te está diciendo cómo puedes llegar a la paciencia. ¿Y por qué hay que tener paciencia? Porque tú cuando te encuentras contra estas personas que te están haciendo daño, te encuentras contra un problema, si tú no tienes paciencia, tu fe se ve corrompida, ya no hay virtud. Se pierde todo para atrás. Sí, todo va derrumbándose. Pero si nosotros hacemos esto y empezamos a tener paciencia por las personas, empezamos a ver que esa persona no cambia y nos ataca, habla cosas que no debería decir, o hay un problema que se repite, o el perro ladra y ladra, y tú tienes paciencia, después dice que a eso hay que añadirle piedad. O va a aparecer, yo creo que ya en algún momento, si tú estás conectado con Cristo, estas cosas se van a ir adheriendo casi sin buscarlas. Y dice que va a haber piedad. ¿Y la piedad qué es tener piedad por una persona? Es que si ya, no sé, yo puedo decir, esta persona me molesta y tú te dices, oh, tengo que tener paciencia. Y no reaccionas. Pero cuando tú tienes piedad, tu visión hacia la persona es distinta. Amor. Y tú dices, él es así porque pasa esto otro. Bueno, mira, su crianza. Uno empieza a ver más allá del problema. Y empiezas a tener piedad por el mismo que te está haciendo daño. Y tú cuando empiezas a practicar eso, dice que hay que añadirle a esto amor fraternal. Y es fuerte esto, amor fraternal, porque ¿quién no ha peleado con un familiar, con un hermano, con un papá? Pero el amor fraternal lo supera todo, ¿cierto? Como que no importara si llegara a tener algún conflicto, como que no importara y tú lo querías igual, y si llega a pasar algo tú los vas a apoyar igual. Sí. Entonces a este amor fraternal, obviamente obviando los problemas de la familia, este amor es que uno puede lograr con las personas si va tomando estos tips. Y después dice que al amor fraternal, amor. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Entonces cuando tú hagas todo esto, vas a llegar al amor. Y si Dios es amor, por eso Él dice, para que seáis partícipes de la naturaleza divina. Amén. Dios quiere que nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina en cuanto al amor. Y nuestro carácter, cuando sea de amor, vamos a reflejar a Cristo porque estaremos siendo partícipes. Somos seres conscientes. Debemos ser seres conscientes que podamos practicar y creo que el Señor nos sopló al oído el tema de los dones del Espíritu. Creo que no podríamos hablar este tema y dejarlo de lado. El capítulo anterior hablamos sobre cómo el Señor se comunica con nosotros, cómo escuchamos su voz. Y ya si ustedes ya están practicando esto, es imposible que tú no reflejes los dones del Espíritu. Los vas a ir adquiriendo paso a paso y tu vida y tu carácter va a ser transformado de gloria en gloria, como lo vivió Pedro. Y mira lo que dice al final. Dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Y después al último dice, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sí quiero preguntarle a los auditores, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Qué es lo que esperas de esta vida? ¿Sacar una carrera, tener familia, hijos? ¿O de verdad anhelas encontrarte cara a cara con Cristo? ¿Qué estás haciendo para ese día? Wow.
Es que esas preguntas se me vienen a la mente porque en realidad yo siento que somos muy irresponsables. Muy irresponsables. De hecho, ya hemos tomado para la talla el tema de los perros. Pero es verdad, o sea, esta semana ni te imaginas, y yo sé que a ti también te han pasado cosas, cómo me he visto tentada a actuar mal. Y es heavy porque digo, no quiero actuar mal, no quiero. Y es una lucha que si no estamos de la mano del Señor, vamos a quebrantar y vamos a herir a alguien, vamos a enojarnos. Y nos vamos hasta complacer en el mal. Así, sí, es terrible. Entonces, yo creo que debemos ser conscientes, y lo vuelvo a decir, creo que se les quede pegado en su mente de la conciencia y ser racionales para que puedan tener éxito y encontrarse con Cristo. Oye, Pame, y ahora que vamos terminando y tenemos plena conciencia de que hay que cambiar nuestro carácter y soportar y comprender al otro y tener piedad, ¿qué me dirías si yo hago esto ahora? Ay, Elías, me carga. El Mati siempre te dice que eres ¿quién? Que soy desagrado de la película Intensamente. Que Mati vivió con nosotros todo el verano, así que eso tengo que trabajar este año. Porque me cargan los baby shower, me cargan que me celebren el cumpleaños, me carga que hagan sonidos agudos, y etcétera. Y no te carga que ladren los perros. Sí, no soy una blanca paloma ni una dulce voz, como escuchan en este podcast. Pero bueno, todos tenemos que cambiar y me siento demasiado cómoda en este podcast para contar mi intimidad. Así que feliz que nos puedan escuchar y se sientan identificados por sobre todo. Y quiero destacar que un auditor dijo que tu voz le causaba paz. Bueno, voy a grabar mi voz para que puedas dormir, amigo. Un saludo de buenas noches. Bueno, vamos terminando entonces. Queremos dejarlos invitados a que nos sigan en nuestro Instagram, elarca.podcast. Y también puedan ponerle seguir en el Spotify a arca.podcast. Y que lo compartan. Sí. Pueden no hacer egoístas, compártanlo. Puede llegar a alguien que justamente lo necesitaba. Sí, no queremos popularidad, pero sí queremos ayudar a nuestros amigos cristianos que están desanimados o están ahí. Porque el arca te ayudará en tu vida espiritual. Exacto. Y ahora los invito a que escuchen los audios o el audio que nos han enviado. Saludos. Adiós. Porque al reflejar a Dios en nosotros y al reflejar el carácter de Cristo, reflejamos amor, reflejamos empatía, reflejamos cariño, esperanza, reflejamos lo más bello que puede existir en una persona, un alma pura, sin mancha, siempre dispuesta a dar todo por el prójimo y siempre dispuesta a amar a Dios antes que a todo. Para mí en realidad es mucho más amplio que eso, pero bueno, estas son las palabras que me tocan ahora. Entonces yo creo que sea de manera sutil, que es sistemático, que es un proceso, que no es un cambio que se logre de un día para otro, que requiere disciplina, que requiere entrega, que requiere morir, ¿cierto? Al yo, no dar lugar a lo que uno quiere, a lo que uno desea, sino que de verdad entregarse al Señor y de verdad entregar todo en sus manos. Tiene que ver con nuestra actitud y nuestra disposición y un rol activo dentro de este desafío que es transformar día a día lo que nosotros somos e ir asemejándonos más a lo que Cristo fue acá, al ejemplo que Él nos dio y a lo que Dios quiere para nosotros. Yo nací en la iglesia adventista del séptimo día. Desde pequeño se nos fue enseñando que teníamos que guardar los mandamientos y de alguna manera el cristiano es medido por cuán bien guarda los mandamientos, los 10 mandamientos. Pero mientras pasaba el tiempo y yo conocía un poco más a Jesús y estudiaba un poco más, me di cuenta que el cristianismo avanzado es reflejar el carácter de Jesús. Y fue algo súper chocante para mí porque de una estructura rígida, de un cristianismo rígido, mi vida pasó a
a convertirse en un cristianismo que fluye desde asemejar nuestro carácter al carácter de Cristo. Y ahí mi cristianismo cambió mucho. Me di cuenta entonces que el cristiano ya no se debía medir por cuán bien guarda los mandamientos, sino que por el carácter, cuán semejante es su carácter al carácter de Jesús. Y es algo súper práctico. En el fondo es cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones, cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a las personas que son más cercanas a nosotros. Y el carácter de Cristo es el amor. Entonces, en el fondo, cuán amorosos somos nos va a decir cuán cerca estamos de Cristo. En este nuevo vídeo tutorial hoy os enseñaré a cambiar su carácter. Sí, ¿me estás escuchando? Este nuevo vídeo tutorial os enseñaré a cambiar el carácter. Cierra los ojos. No entendí. ¿Qué querés que ponga al final? Poner así como estamos leyendo. Ah, no. Son problemas serios. Ya. Ya, También dale. más, como Ay, más jugoso hoy día. Sí. Estamos muy bien, muy bien.